Concha Calleja ha vuelto a hablar, sí, la periodista que más sabe de la monarquía británica, la periodista española, ha revelado que sí, que ha existido encuentro de Harry tanto con su padre Carlos III como con Kate Middleton. Tenemos el audio, no lo tenemos completo, pero bueno, yo creo que va a servir un poco para desmentir toda esa narrativa que ha salido en las últimas horas en la prensa británica, tirando a Harry a pesar del vídeo que vimos ayer, más de 1000 personas apoyándolo en su vuelta a Reino Unido, con el motivo del 10º aniversario de los Invictus Games. Además tenemos a una biógrafa real que sí, que dice que Kate Middleton está recuperándose muy bien y que, bueno, estas conjeturas las sacan un poco debido a la agenda pública del príncipe William, que parece que está en todos sitios menos en casa. Vamos a empezar con esto de Concha Calleja, que me parece bastante significativo. Probablemente en otro vídeo podremos dar más detalles de este encuentro, pero en cualquier caso tenemos aquí estas declaraciones. Os las voy a poner. Llegó a Heathrow, llegó después de un viaje de 10 horas, salió desde Los Ángeles y llegó a Heathrow a la 1 más o menos del mediodía, a las 13 horas. Y el rey salió de Windsor y se fue a Clarence House, a su casa de Clarence House. Mientras el príncipe fue a un evento que tenía ya de esto de los Juegos Invictus, que no era el evento grande que era hoy, era ayer, el rey atendió al ministro de Fiji, creo que es, que además había sido invitado por él, etc. Y por la tarde, última hora de la tarde-noche, el príncipe estuvo en Clarence House con el rey. Y esto es así, hace un mes que tenían pendiente el día y cuándo y de qué manera se iban a ver. Bueno, pues ahí tenéis esas declaraciones que son de ayer miércoles por la noche. Parece que el encuentro se tuvo lugar el martes. Falta el audio de Kate Middleton, pero os aseguro que Concha Calleja también habló de que había habido reencuentro con su cuñada. Así que, bueno, pues esto yo creo que desmiente un poco las narrativas en este sentido de la prensa británica, de las que os vamos a hablar un poco ahora, porque, bueno, tenemos por ejemplo biógrafa real Ingrid Seward, que revela un poco cómo está el príncipe William y por qué Kate Middleton, y por qué que la cosa con Kate Middleton pues va un poco mejor. Ingrid Seward es una biógrafa real y ha hecho estas declaraciones para la revista People. Seas príncipe o mendigo, nadie esperaría algo así con su padre y su mujer, ambos en tratamientos contra el cáncer. Para él todo depende del bienestar de Kate, por eso le está dando prioridad a dedicarle todo el tiempo que necesite para mejorarse. De acuerdo a lo que sabemos de su vida personal, para los príncipes de Gales pasar tiempo con sus niños es lo más preciado y agradable que puedan hacer. Dice que esta doble enfermedad ha supuesto una enorme presión para el hijo mayor de Lady Di y que tanto que es el padre del heredero y también él mismo, él es el heredero del negocio familiar. Y dice que ha llevado todo tipo de retos, pero que lo ha llevado con calma y falta de dramatismo. Hombre, dramatismo hemos tenido, ¿no? Es un poco la narrativa un poco de la prensa británica hoy, que habla de mundos aparte entre Harry y Carlos III, ¿no? Ayer calificábamos un poco de feo, pues efectivamente que no hubiera encuentro, que el rey no hiciera un poco de hueco en su apretada agenda, porque quiero decir, puede tener algún hueco libre, ¿no? Digo yo, para comer o para cualquier cosa, y se podía ver con su hijo perfectamente. No tenía que ser, digamos, una reunión de estar todo el día, pero bueno, yo creo que nobleza obliga en este caso. En cualquier caso, bueno, pues es lo que os digo.
la visita de Harry no ha sentado muy bien a los tabloides británicos, aunque alguno por ahí, Cameron Walter, por ejemplo, en GB News ha tenido que reconocer que, oye, que a pesar de lo que se está diciendo, pues que Harry sigue teniendo tirón en Reino Unido. GB News es el canal de noticias donde colabora Angela Levin y donde le están tirando día sí, día también a Harry y a Meghan. Ahora la narrativa no va a ser perfecta, o sea, quiero decir que porque elogien un poquito a Harry, ya sabemos que con Meghan Markle no quieren absolutamente nada porque son así de malas personas, porque es que realmente no sabemos un poco cómo calificarlos. Ahora están haciendo mucho ruido con que Meghan va a sacar una biografía como Harry y que va a desvelar todos los secretos de la familia real. Pues esta chica tiene una biografía bastante interesante antes de la familia real, por su vida y demás, cosa que se puede ver además en la serie de Netflix. Pero bueno, imaginamos que va a contar la presión a la que se vio sometida por parte de estos tabloides británicos y sobre todo esos mensajes cargados de xenofobia en esos artículos cuando ella vivía con Harry en Reino Unido. Bueno, siguen diciendo que el estado de Kate Middleton va a mejor. Realmente no revelan nada, simplemente se hacen eco de que, por ejemplo, que William no dejaría a su mujer así sola porque sí, y que va a hacer un primer viaje fuera de Londres, que se producirá hoy mismo, 9 de mayo, sí, yo creo que de esto ya informamos, y que va a estar 2 días fuera de la tierra que le vio nacer. Se desplazará primero a Cornualles, donde se le espera en visita oficial para revalidar su título de Duque de Cornualles, y en paralelo presidirá la inauguración de un proyecto de 24 viviendas para personas sin hogar. El viernes se trasladará a las Islas Sorlingas para mostrar su apoyo a las autoridades portuarias y visitar el hospital St. Mary's Community. Y estos 2 viajes para esta Royal Rota dejan muy claro que la princesa está cada vez mejor y que responde de forma positiva a su tratamiento, y que incluso hablan de reaparición pública. Yo personalmente, y sabiendo un poco cómo se la gastan estos de la Royal Rota, yo esto lo pongo bastante en duda. Fijaos hasta qué punto esta gente son malas, que han titulado en las noticias de la llegada de Harry a Reino Unido: tu padre tiene cosas más importantes que hacer que disfrutar de tu malévola compañía. Pues es un poco como se las gastan estos, que quieren ir un poco de finos los periodistas de la rotación real, y realmente lo único que saben hacer es sembrar esta discordia entre hermanos y entre familia. Y bueno, y todos sabemos ya a estas alturas de dónde viene esto, de la madrastra diabólica llamada Camila, ¿no? Esto además lo escribe Piers Morgan, que bueno, pues ya sabemos que no les caen muy bien los duques de Sussex, pero que bueno, Piers Morgan también en sí, él es bastante polémico en este sentido. Richard Fitzwilliams dice que el encuentro de Harry con su padre ya en febrero, que fue extremadamente breve y que no sabemos realmente cómo discurrió, pero que creemos que mal. Y vuelven a repetir lo del libro, lo de la biografía. Yo me quedo un poco flipando. Aquí parece que tiene que primar pues el relato de estos periodistas, a los que le viene un poquito mal que haya reunión familiar, ¿no? Dentro de todo esto, en prensa internacional se dice, por ejemplo, que se sacan otro tipo de noticias, ¿no? Que a lo mejor pueden tener más o menos veracidad, tipo como que Kate Middleton estaba atrapada porque puso toda su vida en manos de William, y él la decepcionó, que ella confió ingenuamente en la familia real para que la protegiera. Bueno, yo sabéis que soy bastante escéptico. Normalmente prefiero poner un poquito en contexto todo lo que se dice, y yo particularmente sí me fío de Concha Calleja en este sentido. Yo creo que
en cierto modo, si realmente ha habido ese encuentro entre padre e hijo y lo han querido llevar de forma privada, pues por supuesto yo lo aplaudo. Pero me gustaría también algún gesto del padre, que yo creo que también es un poco lo que espera Harry, del padre y del hermano. De decir, no nos tenemos que plegar a esta Royal rota, ¿vale? Que solo saca basura sobre nosotros y que nos tiene cogidos un poquito. Nos tiene cogidos un poquito por ahí. Yo la verdad es que ayer me enfadé bastante porque es que lo piensas un poco y dices, ostras, se ha hecho un viaje de 10 horas Harry para ir a su país, a Reino Unido, que le ha tratado mal, no el país en sí, no los ciudadanos, pero sí los medios de comunicación. Estos tabloides que se inventan día sí, día también noticias sobre él y sobre Meghan, todas negativas, para influenciar un poco a la gente. Y oye, un gestito del padre, porque recordemos que en la biografía el padre, cuando empieza a salir todo esto, que él es todavía adolescente y se queja, dice, es que esto es así, tú no le des importancia, tú tal, tú cual. Y claro, Harry dice, ¿pero qué me estáis contando? O sea, de ti que se han reído todos estos tabloides desde hace muchísimo tiempo y ahora me dices que es que hay que sucumbir a ellos, a su narrativa, a las cosas que cuentan que sabemos que son falsas. Pues evidentemente. Y además si tienes ahí a la influencia totalmente perniciosa de Camila, que se lleva genial con estos y estos jamás la ponen verde, como si fuera, no sé, un ángel caído del cielo, pues ahí tenemos un poco todo el percal. En cualquier caso, bueno, pues reencuentro de Harry con Carlos III, con Kate Middleton también. Seguramente en otro audio os pueda poner, o sea, en otro vídeo os pueda poner el audio donde comenta esto Concha Calleja. Y bueno, pues la verdad, pues esto que dice Concha viene a desmentir una vez más la narrativa de la prensa británica. Y quiero recordar que a Concha Calleja absolutamente nadie le ha negado la información. En fin, ¿qué opináis? Dejadlo en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta, en apoyo al canal y os dejo aquí con más vídeos y en el canal secundario. Gracias por estar ahí.